¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso real de tus palabras? No me refiero solo a esas frases rápidas que sueltas en una charla con amigos, en un mensaje de texto apurado o en un momento de enojo con alguien que está frente a ti, sino a las que te dices a ti mismo cuando el mundo se apaga, cuando estás solo con tus pensamientos, cuando el silencio te envuelve y no hay nadie más que escuche. Esas palabras que murmuras en tu mente, como no puedo hacerlo, soy un completo desastre, esto nunca va a funcionar para mí, o no soy suficiente para esto, parecen pequeñas, insignificantes, apenas un susurro que se pierde entre el ruido del día, un pensamiento que pasa y se va como una hoja en el viento. Pero tienen un poder oculto, una fuerza que no ves a simple vista, una energía que se cuela en lo más profundo de tu ser, que se mete en las grietas de tu alma como agua en la tierra seca y empieza a moldear quién eres, cómo te ves a ti mismo, cómo te tratas y hasta dónde crees que puedes llegar en esta vida. Y no solo las palabras oscuras, esas que te pesan como piedras en los bolsillos, tienen ese poder. También las que eliges para levantarte, esas que pronuncias con esfuerzo, como sí puedo intentarlo, merezco más de lo que tengo ahora, o voy a dar un paso adelante aunque me tiemble el cuerpo, llevan una chispa, una luz que puede encender algo nuevo dentro de ti, algo que tal vez no ves todavía pero que está ahí, esperando salir a la superficie, esperando que le des permiso. Sigmund Freud, el hombre que nos enseñó a mirar dentro de las sombras de la mente, a escuchar lo que no queremos oír, diría que tus palabras no son solo sonidos vacíos que se disuelven en el aire, no son solo vibraciones que salen de tu garganta y se pierden en el espacio. Son ventanas a tu alma, rendijas por las que se asoma lo que realmente sientes, puentes que conectan lo que piensas en la superficie con lo que guardas en lo más hondo, herramientas que construyen o destruyen tu realidad sin que siempre te des cuenta de lo que están haciendo, sin que siempre tengas el control consciente de su impacto. Hoy vamos a sumergirnos en por qué tus palabras tienen este poder oculto, cómo te atan a un pasado que no siempre ves con claridad o te liberan hacia un futuro que no te atreves a imaginar del todo, y cómo puedes tomarlas en tus manos, cómo puedes usarlas como un escultor usa el cincel para dar forma a la piedra, como un pintor usa el pincel para crear un mundo nuevo, para transformar lo que eres desde lo más profundo de tu ser, desde ese lugar que a veces ni tú mismo conoces bien. Freud estaba obsesionado con las palabras, y no era por un capricho de pasajero, no era porque le gustara el sonido de su propia voz. En su trabajo con el psicoanálisis, las veía como llaves mágicas, como instrumentos delicados pero poderosos que podían abrir puertas cerradas con candados oxidados, puertas que llevaban años sin moverse. Cuando sus pacientes hablaban, cuando dejaban salir esas frases torpes que tropezaban al salir, esos recuerdos entrecortados que parecían no tener sentido, esas confesiones que salían a pedazos como si doliera pronunciarlas, no solo estaban contando historias de su vida, no solo estaban llenando el silencio de una consulta fría en Viena, estaban abriendo las puertas de su inconsciente, ese lugar oscuro, vasto y misterioso, donde guardamos todo lo que no queremos enfrentar, todo lo que hemos empujado hacia abajo porque mirarlo de frente es demasiado duro. Miedos que nos paralizan en la noche cuando el mundo duerme, deseos que nos avergüenzan en el día cuando el sol nos obliga a fingir, heridas que nunca sanamos porque las cubrimos con capas de olvido, con capas de ya pasó que no son ciertas. Freud creía que las palabras eran el puente entre lo consciente y lo inconsciente, una forma de sacar a la luz lo que está enterrado bajo años de silencio, bajo montañas de polvo mental que hemos acumulado sin darnos cuenta. Pero no solo las palabras que decimos a otros tienen ese poder, las que nos decimos a nosotros mismos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, tienen una fuerza aún más grande, una fuerza que a veces subestimamos porque estamos tan acostumbrados a ellas, porque son parte del ruido de fondo de nuestra vida. Imagina por un momento que tu mente es como una casa vieja,
Una de esas casas con paredes que crujen por el paso del tiempo, con ventanas que no cierran bien, y un sótano lleno de cajas polvorientas, cerradas con candados que se han oxidado con los años, cajas que no ha abierto porque nunca no quieres ver qué hay dentro, porque tienes miedo de lo que podrías encontrar. Cada vez que dices algo, ya sea en voz alta frente a un espejo empañado o en silencio mientras caminas por una calle vacía, estás eligiendo qué caja abrir, qué sombra dejar salir al mundo, o qué luz encender en esa oscuridad que parece infinita. Tus palabras no son neutrales, no son solo ruidos que haces para llenar el vacío, para pasar el rato. Son actos de creación o de destrucción. Son decisiones que tomas sin saberlo, elecciones que afectan no solo lo que piensas en ese momento, sino lo que serás mañana, la próxima semana, el próximo año. Si te repites a ti mismo que no vales, que no puedes, que el mundo está en tu contra y no hay nada que hacer al respecto, no solo estás describiendo cómo te sientes en ese instante, estás construyendo una jaula invisible, una prisión de la que no sales, porque tú mismo pusiste los barrotes, tú mismo cerraste la puerta y tiraste la llave. Pero si cambias esas palabras, si te atreves a decir merezco intentarlo, tengo fuerza para seguir, o esto no me define como persona, estás abriendo una puerta, estás dejando que entre aire fresco a esa casa mental que a veces se siente tan cerrada, tan asfixiante, tan llena de sombras, que no sabes cómo escapar. Piensa en cómo hablas contigo mismo. Sé honesto aunque sea por un segundo, aunque sea incómodo mirarte tan de cerca. ¿Qué te dices cuando te miras al espejo por la mañana, cuando el día apenas empieza y el reflejo te devuelve una cara que no siempre reconoces, una cara que a veces te cuesta aceptar? Son palabras suaves, gentiles, llenas de cariño, como hoy va a ser un buen día, tengo lo que necesito para enfrentar esto, estoy aquí y eso ya es suficiente. O son duras, cortantes, llenas de juicio como nunca hago nada bien. ¡Qué desastre soy! ¿Para qué intento si siempre termino igual? ¿Qué te dices cuando fallas en algo, cuando un plan se derrumba como un castillo de naipes en un soplo, cuando alguien te decepciona y sientes que el suelo se mueve bajo tus pies? Tal vez te sorprendes diciendo cosas como siempre me pasa lo mismo. No sé por qué sigo intentando. Debería haberlo sabido desde el principio. Soy un idiota por creer que esto podía salir bien. Esas palabras no son solo pensamientos pasajeros que se desvanecen como humo en el viento. No son solo ráfagas de emoción que pasan y se olvidan. Son semillas que plantas en tu mente. Semillas que echan raíces con cada repetición, con cada vez que las dejas salir, y con el tiempo crecen hasta convertirse en árboles que dan sombra a todo lo que haces, que cubren todo lo que podrías ser con sus ramas pesadas. Freud diría que esas frases son el lenguaje del inconsciente hablando a través de ti, un lenguaje que no siempre controlas, pero que siempre te escucha, que siempre está atento, que siempre toma nota de lo que dices, como si fuera una orden que debe cumplir. Pero no tiene que ser así, y aquí está la belleza de esto, la esperanza que Freud nos dejó entre las líneas de sus libros polvorientos. Porque tus palabras también pueden liberarte, también pueden romper esas cadenas que tú mismo te pusiste sin darte cuenta, también pueden ser la llave que abra esa jaula que construye con tanto cuidado. Si cambias no puedo, por voy a intentarlo, no es solo un juego de palabras, no es solo un truco para sentirte mejor por un momento y luego volver a lo mismo. Es un acto de poder, un pequeño giro que le dice a tu inconsciente que hay otra posibilidad, que hay un camino donde antes solo veías un muro alto e imposible de escalar. No se trata de mentir, de fingir que todo está bien cuando el mundo se cae a pedazos a tu alrededor. Se trata de elegir palabras que abran espacio, que te den aire para respirar, que te recuerden que no estás atrapado para siempre, que siempre hay una salida aunque no la veas todavía. Freud lo vio en sus pacientes una y otra vez, en esas almas rotas que llegaban a su consulta buscando respuestas, y nosotros podemos verlo en nosotros mismos si nos atrevemos a mirar, si nos atrevemos a escuchar. Las palabras tienen poder porque no solo reflejan lo que piensas,
lo refuerzan, lo hacen más grande, lo convierten en algo sólido, en algo que puedes tocar. Freud lo descubrió en su consulta, en esas horas largas escuchando a personas que llegaban con el alma enredada, con la mente hecha un nudo que no podía deshacer solos. Una mujer que atendió, a la que llamó Ana O, sufría de ataques de ansiedad que no podía explicar, como si su cuerpo hablara un idioma que ella no entendía, como si algo dentro de ella gritara sin que ella supiera por qué. Cuando empezó a hablar en las sesiones, cuando dejó salir palabras que había guardado por años, rabia contra un padre que la ignoraba como si no existiera, tristeza por una madre que no la veía aunque estuviera en la misma habitación, algo cambió dentro de ella. No fue una cura instantánea, no fue un milagro de esos que se ven en las películas, pero esas palabras le dieron forma a lo que sentía, lo sacaron del caos de su inconsciente y lo pusieron frente a sus ojos, donde podía verlo, tocarlo, empezar a soltarlo como quien suelta una cuerda que ha estado sosteniendo demasiado tiempo. Freud llamó a esto la cura por la palabra, y aunque suena grandioso, casi místico, no era más que esto: usar las palabras para sanar, para entender, para liberar lo que estaba atrapado, lo que estaba asfixiándola desde dentro. Ahora piensa en ti, en tu propia vida, en tus propios días. ¿Qué palabras usas para nombrar lo que sientes, lo que te pesa? Si te dices, soy débil, cada vez que tropiezas, cada vez que algo sale mal, estás grabando esa idea en tu mente como si fuera una ley inmutable, como si no hubiera apelación posible. Pero si te dices, esto me dolió, pero puedo levantarme, esto no es el fin, estás dando un paso hacia algo nuevo, estás escribiendo una línea diferente en tu historia, una línea que no te condena sino que te abre. Y no es solo lo que te dices a ti mismo en esos momentos de soledad, en esos instantes en que el mundo se calla y solo quedan tú con tus pensamientos. Las palabras que dice a los demás también tienen un poder oculto que regresa a ti como un reflejo en un lago tranquilo, como una sombra que te sigue. Imagina que le dices a un amigo, tú siempre fallas, en un arranque de frustración, en uno de esos días en que todo parece salir mal y el enojo te gana. Esas palabras no solo lo hieren a él, no solo abren una pequeña grieta en su confianza, en su forma de verte, te cambian a ti también, te tocan a ti también. Refuerzan una visión del mundo donde la gente falla, donde no se puede confiar, donde todo está destinado a desmoronarse tarde o temprano, y eso se mete en tu inconsciente como una verdad que luego aplicas a ti mismo sin darte cuenta, como un filtro que tiñe todo lo que ves. Freud diría que cada palabra que sueltas al mundo es un reflejo de lo que llevas dentro, un pedazo de tu mente que se escapa y toma forma, que se hace real. Si hablas con dureza, con amargura, con desprecio, vives en un mundo duro, amargo, despreciable, un mundo que tú mismo estás ayudando a crear. Pero si hablas con esperanza, con paciencia, con un poco de luz aunque sea tenue, empiezas a verlo diferente, empiezas a sentirlo diferente, empiezas a vivirlo diferente. Tus palabras son como un boomerang. Lo que lanzas al mundo, tarde o temprano, encuentra el camino de regreso a ti, yendo consigo lo que sembraste, ya sea oscuridad o un destello de algo mejor. Entonces, ¿de dónde viene este poder, esta fuerza que parece tan simple, pero que pesa tanto, que parece tan cotidiana, pero que tiene raíces tan profundas? Freud lo conectaba con el inconsciente, con ese lugar donde todo se guarda, pero también con algo más básico, algo que todos compartimos sin importar quiénes seamos: nuestra infancia, esos primeros años donde todo comienza, donde todo se planta. Las primeras palabras que escuchamos, las que nos dicen nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, nuestros abuelos, no se pierden en el tiempo como hojas que caen de un árbol y se las lleva el viento. Se quedan grabadas como un eco que resuena toda la vida, como una melodía que no puedes dejar de tararear aunque no recuerdes cuándo la aprendiste, aunque no sepas de dónde viene. Si creciste oyendo «Eres increíble», «Puedes con todo», «Estoy orgulloso de ti», «Tú vales mucho», esas palabras te dieron alas,
Te hicieron creer que el mundo era un lugar donde podías brillar, donde podías volar sin miedo a caer, donde había espacio para ti. Pero si oíste no sirves para nada, siempre lo arruinas, nunca vas a llegar lejos, deja de intentarlo porque no tiene sentido. Esas palabras se convirtieron en cadenas, en un susurro que aún te persigue, que aún te tira hacia atrás cuando intentas dar un paso adelante, que aún te hace dudar cuando deberías confiar. Freud veía esto en sus pacientes constantemente, como si fueran libros abiertos que él leía con paciencia, con una mezcla de curiosidad y compasión. Un hombre que atendió soñaba con trenes que se iban sin él, que lo dejaban en una estación vacía, mirando cómo se alejaban. Al hablar, salió que su padre le decía, «Nunca llegarás a tiempo», cada vez que fallaba en algo pequeño. Llegar tarde a la cena, perder un balón en el patio, olvidar una tarea. Esas palabras no se quedaron en la infancia como un recuerdo lejano que se borra con los años. Se metieron en su inconsciente y lo hicieron correr detrás de trenes que nunca alcanzaba, no solo en sus sueños, sino en su vida entera, en cada decisión, en cada oportunidad que dejó pasar. ¿Qué palabras de tu infancia aún te hablan? ¿Qué te dijeron hace años que sigues creyendo, aunque no lo sepas, aunque no lo hayas pensado en mucho tiempo, aunque creas que ya lo dejaste atrás? Pero no todo es culpa del pasado. Y aquí está el giro que Freud nos regaló, la puerta que nos dejó entreabierta para que pudiéramos cruzarla si queríamos. Las palabras que eliges hoy también tienen poder, y ahí está tu fuerza, tu oportunidad de tomar el control, tu momento de decidir. Freud diría que no estás condenado por lo que te dijeron de niño, por lo que te grabaron en la piel cuando no podías defenderte, cuando no tenías voz para responder. Puedes reescribirlo, puedes tomar la pluma y cambiar el guión, puedes borrar las líneas que no te sirven y escribir unas nuevas. Si te pasaste la vida diciéndote, no soy suficiente, nunca voy a lograrlo, no merezco estar aquí, no es una sentencia eterna tallada en piedra, no es una verdad que tengas que cargar para siempre. Puedes empezar a decir, soy suficiente, tengo valor, merezco estar aquí y voy a demostrarlo, y aunque al principio suene raro, como si estuvieras mintiendo, como si las palabras no encajaran en tu boca, como si fueran ropa que no te queda bien, esas palabras empiezan a hacer su trabajo. No es magia instantánea, no es un truco de autoayuda barato que te promete el cielo en 3 pasos. Es un proceso lento, como plantar una semilla y esperar a que crezca, como mirarla día tras día hasta que brote. Freud lo comparaba con excavar en el inconsciente. Cada palabra nueva es una pala que saca tierra vieja, que desentierra lo que estaba enterrado bajo capas de miedo y duda, y deja espacio para algo fresco, algo vivo, al tiempo. Piensa en cómo hablas de tus sueños, esos planos que guardas en un rincón de tu corazón, esos deseos que a veces no te atreves ni a nombrar porque te parecen demasiado grandes, demasiado lejanos. Si dices, nunca lo lograré, es demasiado para mí, eso no es para alguien como yo, las matas antes de que tengan chance de respirar, antes de que puedan abrir los ojos al mundo. Pero si dices, voy a dar un paso, puedo empezar, tengo derecho a intentarlo, los haces reales, los traes al mundo, les das vida. Tus palabras no solo reflejan lo que crees, lo construyen, lo hacen sólido, lo hacen tuyo. Y aquí viene algo que Freud amaba explorar, algo que le fascinaba como si fuera un rompecabezas sin fin, un misterio que nunca terminaba de resolver. Las palabras no siempre dicen lo que parece, no siempre son lo que aparentan en la superficie, no siempre son tan simples como parecen. A veces, detrás de un «estoy bien», hay un «me estoy quebrando por dentro y no sé cómo pedir ayuda». Detrás de un «no importa», hay un «me duele más de lo que puedo admitir», más de lo que quiero que sepas. Él llamaba a esto el contenido latente, lo que las palabras esconden bajo su fachada, lo que guardan como un secreto que no quieres ver, como un mensaje escrito en tinta invisible. ¿Qué esconden las tuyas? Cuando te dices, no pasa nada después de un día duro, después de una pelea que te dejó temblando,
Después de un fracaso que te hizo cuestionarlo todo, ¿es verdad? ¿O es tu inconsciente gritando algo que no quieres escuchar, algo que no quieres enfrentar? Escuchar lo que no dices, lo que callas detrás de esas frases cortas y seguras, es tan importante como lo que dejas salir, tan importante como lo que te permite pronunciar. Freud usaba la asociación libre para llegar ahí, dejar que las palabras fluían sin filtro, sin censura, como un río que corre libre, como un viento que no puedes detener. Pruébalo por un momento, hazlo ahora si puedes. Siéntate y di lo primero que venga a tu mente, sin pensar demasiado, sin juzgar. Estoy cansado, quiero más, me da miedo, no sé qué hacer. Esas palabras no son casuales, no son accidentes, son el inconsciente asomándose, mostrándote lo que necesita, lo que pide a gritos aunque tú no lo oigas, aunque hayas aprendido a taparte los oídos. Entonces, ¿cómo usas este poder oculto, esta fuerza que está en tus manos todo el tiempo, esta herramienta que llevas contigo desde que aprendiste a hablar? Freud diría que empieza por escuchar, por detenerte un segundo en el torbellino de la vida, por hacer una pausa en el ruido. Escucha lo que te dices cuando estás solo, cuando no hay nadie para juzgarte, cuando el silencio te envuelve como una manta y solo quedas tú con tus pensamientos. Son palabras que te levantan, que te dan alas, que te hacen sentir que puedes volar, o palabras que te hunden, que te clavan al suelo, que te hacen sentir que no hay salida. Si te pillas diciendo, siempre fallo, nunca voy a salir de esto, soy un caso perdido, párate ahí mismo, detente en ese instante. Pregúntate, ¿es verdad absoluta o es una vieja cinta que sigue sonando porque no la has parado, porque no has apretado el botón de stop? Luego cámbialas. No hace falta que sea un discurso grandioso, no necesitas sonar como poeta o como alguien que tiene todas las respuestas. Un simple, puedo intentarlo, tengo fuerza, esto no es el fin, ya es un comienzo, ya es una chispa, ya es un paso. Y no solo contigo, con los demás también. Si cambias tú nunca por gracias por intentarlo, si cambias no sirves por sé que puedes mejorar, no solo los tratas diferentes, te tratas diferente a ti, cambias cómo te ves en el mundo, cambias cómo te sientes en él. Tus palabras son un espejo, y lo que refleja vuelve a ti, siempre vuelve, siempre encuentra el camino de regreso. El poder oculto de tus palabras está en que no solo nombrarán tu mundo, lo crean, lo traen a la existencia desde las sombras, lo hacen real desde lo invisible. Freud nos enseñó que lo que decimos, lo que callamos, es el lenguaje del inconsciente, un lenguaje que nunca deja de hablar, que nunca se calla del todo. Así que elige con cuidado, elige con intención, elige con el corazón y la mente abierta. Si te dices, merezco más, empiezas a vivir como si fuera cierto, empiezas a caminar hacia eso, empiezas a buscarlo. Si te dices, no valgo nada, te quedas ahí, atrapado en un círculo que tú mismo dibujaste, en una jaula que tú mismo cerraste. ¿Qué palabras vas a elegir hoy? ¿Qué vas a construir con ellas? ¿Qué vas a soltar con ellas? Suscríbete si quieres seguir explorando las sombras de tu mente, si quieres seguir destapando lo que hay dentro, si quieres seguir descubriendo el poder que ya tienes. Nos vemos en el próximo video.